Bueno, buenos días, estimados colegas de los medios de comunicación. Los compañeros del Frente Amplio me han pedido que haga un balance de las medidas anunciadas el día viernes por el gobierno en lo que se ha denominado el madurazo o el paquetazo. Venezuela ha tenido dos grandes procesos de ajustes económicos, el de febrero de 1989 y este que se anunció el día viernes pasado. Este paquetazo supera claramente las medidas adoptadas por Carlos Andrés Pérez en el año 1989 en términos de la devaluación de la moneda. Cuando Carlos Andrés Pérez ajustó la tasa de cambio en ese momento oficial era 14 bolívares con 50 y pasó a 34 en un solo día, y ahora el paquetazo pasa la tasa de cambio 242 a 6 millones de bolívares, una depreciación de la moneda de 1.300%. O sea, de un día para otro se devaluó la moneda en 1.300%, se depreció en 1.300%. ¿Por qué esto? Bueno, porque el gobierno, con la aritmética del petro, establece un barril de petróleo, $60, un petro igual 3.600 bolívares soberanos. Cuando divides 3.600 entre los 60, te va a dar que la tasa de cambio es 6 millones. Esa es la tasa de cambio a la cual la economía se está ajustando ahorita. Entonces, esta es una mega devaluación. Adicionalmente, el ministro Jorge Rodríguez, el día de ayer, el día sábado, anunció que van a abrir 300 franquicias para casas de cambio para hacer subasta. Entonces, el gobierno dice que el Banco Central va a retomar la fijación de la tasa de cambio. Y por otra parte dicen que la tasa de cambio va a fluctuar. Si fluctúa no se puede fijar, y si se fija no puede fluctuar. Entonces aquí hay una contradicción en los términos, en la cual está planteado el término, la política cambiaria. Por otra parte, van a hacer una subasta. ¿Para subastar qué? ¿Cuáles dólares? Si el Banco Central no tiene dólares. El Banco Central tiene apenas 8.500 millones de dólares en reserva, de los cuales 7.000 millones es oro. Entonces no puede subastar dólares. Y pensar que el sector privado, que no exporta en Venezuela y que no haya exportaciones, vaya a aportar divisas suficientes para alimentar ese mercado, es un absurdo. Entonces, estamos en un mar de contradicciones con respecto a la política cambiaria. Si dicen que van a tener control de la tasa de cambio y que lo va a fijar el Banco Central, entonces no es un tipo de cambio fluctuante, porque por fluctuación entendemos que la tasa de cambio se mueve diariamente. Entonces, o está fija o está fluctuante, pero no puede estar fluctuante y fija al mismo tiempo. La segunda medida es la del IVA. Se aumenta la tasa del IVA 4 puntos porcentuales y pasa de 12 a 16% el IVA. Obviamente esto tiene un primer impacto inflacionario porque ese se refleja rápidamente en el precio del bien. Entonces ahí tenemos un segundo factor que le añade costo a la hiperinflación. Entonces un gobierno que está recurriendo a este tipo de impuestos cuando más bien en muchas partes la tasa del IVA se ha puesto una tasa más baja porque, bueno, la economía se ha estabilizado, la recaudación es suficiente. Aquí se quiere ponerle una tasa impositiva a una economía deprimida. O sea, una economía que está deprimida, cuya base de tributación son los salarios y las compras han caído, usted le va a poner un impuesto para que las compras caigan más de lo que ya han caído en estos últimos años. La tercera medida es el impuesto a las grandes transacciones financieras, que es una tasa que va para los grandes contribuyentes entre 0 y 2 puntos. Bueno, ¿cuáles son los grandes contribuyentes en el país? Porque recordemos algo que ustedes deben tener en cuenta. La recaudación del CENIA está en el suelo. El CENIA no está recaudando plata, está recaudando bolívares sin poder de compra. Ellos publican que están recaudando 400.000, 500.000 millones, pero millones que son de papel, o sea, eso no tiene poder de compra. Entonces, la recaudación de impuestos ha venido cayendo por la recesión de la economía y por la hiperinflación. Entonces, colocar una tasa de 2% a las grandes transacciones financieras es realmente sin ningún sentido. La otra medida, la cuarta medida, es una medida de mucho impacto, que es el incremento de 6.000% en los salarios nominales. Hay que diferenciar lo que es el salario nominal, que son los billetes que tú recibes, y el salario real, que son el poder de compra de esos billetes. Ya ayer, el sábado y el domingo, esa plata ya se disolvió parcialmente, porque el aumento fue muy agresivo en los precios en anticipación a las medidas. Ahora, saquemos esta cuenta. El gobierno tiene 3 millones de empleados en la administración central.
tiene 3 millones de pensionados y hay como unos 600.000, 700.000 empleados en las alcaldías y municipalidades. O sea, la nómina pública es casi 7 millones de empleados. Y tú vas a saltar de 5 millones, que era el salario mínimo más ticket, a 180 millones, la pregunta que surge, ¿cómo los pago? ¿De dónde saco la plata? Un gobierno que los 2 días antes le había dicho a los enfermeros que no podía pagarle el incremento salarial porque no tenía plata. Y de la noche a la mañana multiplica prácticamente por 360 el aumento del costo de nómina pública, 360 veces, y entonces ahora, ¿de dónde saca la plata? No hay aumento de la producción petrolera, el IVA no te da para eso porque es cada punto del IVA es como equivalente a 0,5 del Producto Interno Bruto, que no te da para cerrar la brecha. El aumento de la gasolina se ha pospuesto, entonces ¿de dónde saca la plata? Del Banco Central, de la llamada emisión inorgánica de dinero o dinero sin respaldo, que lo que hace es añadirle más fuego a la candela de la hiperinflación. Entonces las cuentas no cierran por ningún lado. Y la otra medida es el tema del aumento de la gasolina. El aumento de la gasolina está anunciado y la política del gobierno que se ha hecho manifiesta es que va a haber un subsidio a la gasolina para aquellos que saquen el carnet de la patria, y quienes no saquen el carnet de la patria, que es más de la mitad de los que tienen vehículos, porque no todo el que tiene carnet de la patria tiene vehículo. Es decir, la mayoría de los que tienen carnet no tienen vehículo. Y la mayoría de los que tienen vehículos no están registrados en el censo. Entonces, va a haber un incremento, inclusive con el subsidio, el incremento de la gasolina va a pasar de 100.000%. Va a pasar de 100.000%, porque hoy es tan baja que cualquier incremento es muy sustancial. Ahora bien, aquellos que no tenemos el carnet y que no censamos el carro y los transportistas van a pagar el precio internacional. Ahora, ¿cómo se forma el precio internacional de la gasolina? Ahí tenemos que responder 2 preguntas. ¿Cuál es el precio internacional? ¿El precio de Colombia o el precio de los Estados Unidos? En Estados Unidos hay 2 tipos de gasolina, la 87 y la de 91, la regular y la básica, ¿no? La regular, la 87 octano, cuesta $1, pero en Colombia la gasolina cuesta $1.20. $1.20 cuesta la gasolina en Colombia, más cara que en Estados Unidos. Entonces, de ese $1.20, 60 centavos de ese $1.20 es el costo del petróleo, del barril de petróleo, de la materia prima para ser refinada. 10 centavos es la refinación y unos 5 centavos la distribución. De manera que lo que te queda de impuesto prácticamente son 50 céntimos. O sea, un poco, el 40% prácticamente del precio de la gasolina. Si tú llevas el precio de la gasolina venezolana al precio internacional, tú lo que estás diciendo a los venezolanos es que van a pagar los mismos impuestos que pagan los colombianos y que pagan los estadounidenses por la gasolina. A un salario colombiano básico de $300 y a un salario básico de los estadounidenses de $850, tú le vas a poner a pagar al venezolano, que apenas ganará 5 o 4 dólares, los mismos impuestos que pagan los estadounidenses. Entonces, ¿para qué tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo? O sea, aquí lo que ha pasado es un gran festival de demagogia, un torneo de demagogia que comenzó en 1999, cuando se dijo que la gasolina era el pueblo, y pasaron 20 años prácticamente con el precio congelado. Si esto se hubiese hecho de manera gradual y sostenida, el país no tuviera esta situación. Pero es la demagogia en la cual se incurrió, que ahora cualquier aumento es impagable. Ahora, ¿el argumento del gobierno cuál es? Que aumenta la gasolina para que no se lleven la gasolina. Bueno, si ese es el argumento, es una falacia de composición, digamos. ¿Por qué? Bueno, porque entonces es un problema policial. Porque entonces con cerrar la frontera, que ya está cerrada, con militarizar la frontera, que ya está militarizada, con cerrar los pasos, las trochas, se resuelve el problema. Entonces, el decir ese argumento es como una especie de ofensa a los propios guardianes de la frontera venezolana, que es por donde se filtra la gasolina, porque la gasolina no sale ni por aire ni por el subsuelo, sale por las carreteras. ¿Y quién controla la frontera? Estamos hablando de que salen prácticamente 20.000 barriles de petróleo diarios. ¿Y eso sale cómo? ¿En la cartera, en inyectadora, en el bolsillo? ¿Cómo sale eso? Bueno, sale en grandes unidades de transporte que tienen los mecanismos para burlar los puestos de vigilancia. ¿Y quién vigila la frontera? Entonces, ese no es el argumento. El argumento para aumentar la gasolina es fiscal. Darle plata al gobierno. Ese es el gran argumento. Y utilizan ¿cómo llaman? La excusa de que por la frontera colombiana sale, que sí sale,
para justificar el aumento de la gasolina. Entonces digan la verdad, díganle que están ahogados financieramente, que PDVSA está quebrada, que ustedes quebraron PDVSA, el gobierno quebró a PDVSA, la nómina de PDVSA la paga el Banco Central, PDVSA no contenta ahora, le quiere meter la mano en el bolsillo a la gente para sacarle plata, para cubrir la ineficiencia y la corrupción que hay en PDVSA, denunciado por ellos mismos. Entonces ese es el punto, que quieren hacernos pagar a nosotros el desastre, la corrupción de PDVSA. Y yo les digo, y aquí no comprometo el Frente Amplio, habla José Guerra en este paréntesis, yo sí estoy de acuerdo con que se hubiese aumentado la gasolina oportunamente, pero jamás el precio internacional, porque el día que nosotros tengamos los salarios internacionales, el día que nosotros ganemos salarios mínimos de $450, nosotros podemos pagar la gasolina al precio internacional. Entonces, ¿para qué tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo si no la podemos pagar? Y finalmente el gobierno anunció una meta de déficit fiscal cero. Déficit fiscal cero no tiene nadie en el mundo. Nadie. Cuando se firmó el Tratado de la Unión Europea, que es el tratado económico más perfecto que ha hecho la humanidad hasta ahorita, para poner de acuerdo a 12 países, cada uno hablaba una lengua distinta, cada uno tenía una moneda distinta, cada uno tenía un régimen de gobierno distinto, y se pusieron de acuerdo. El acuerdo de Maastricht, se llama Maastricht en honor a la ciudad holandesa donde se firmó el acuerdo, estableció que el déficit fiscal admisible para los países era de 3%. 3% de déficit, no de superávit, de déficit. Y Venezuela, que tiene un superávit, un déficit fiscal, en los 20 años que lleva el gobierno del chavismo-madurismo, en los 20 años, en 18 años ha habido déficit fiscal. Y quieren pasar de un déficit fiscal ahorita de 16 puntos del PIB a un equilibrio de cero déficit. O suben mucho los impuestos, con lo cual la gente no va a tener con qué comer, o contrae mucho el gasto. Porque el déficit, ¿qué es? La diferencia entre lo que gasta y lo que te ingresa. ¿Y cómo logro esa magia? ¿Cómo logro esa contabilidad básica entre lo que gasto y lo que ingresa? Disminuir 15 puntos de déficit fiscal es imposible. Es imposible. Tiene que ser una economía en crecimiento, que crezca mucho para generar los ingresos. Una economía que aumente la exportación petrolera. Una economía que genere ingresos de forma dinámica, con financiamiento, para que esa política de equilibrio fiscal no recaiga sobre el ciudadano, porque cada vez que en Europa hablan de equilibrio fiscal, el ciudadano tiembla, porque es más impuestos y menos gastos. Entonces, aquí no hay manera de reducir el gasto. El gasto está en el suelo. Y la parte impositiva, los impuestos, es muy difícil en una economía contraída que está en depresión económica. Esto no es una recesión, es una depresión. La economía ha perdido en 5 años la mitad de su tamaño. ¿Cómo le vas a sacar tu impuesto a una economía que está deprimida? ¿Cuánto le puedes sacar? ¿Cuánto puedes extraer de impuestos? Nada. Entonces, esta meta es totalmente irrealista. Estos asesores ecuatorianos que están proponiendo estas cosas no saben de lo que están hablando, porque, entre otras cosas, en Ecuador no había política económica, porque Ecuador estaba dolarizado. La política económica de Ecuador la decidían en los Estados Unidos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, porque Ecuador no podía imprimir dólares, no podía subir las tasas de interés, no podía manipular tasas de cambio, entonces estaba en manos de los Estados Unidos. Entonces, estos que no saben hacer política económica vienen para acá a plantear un absurdo absoluto, que es llevar el déficit a cero y, bueno, meterle al país esta mega devaluación. ¿A dónde va a parar esto? Bueno, esto probablemente va a generar dos problemas adicionales. Va a exacerbar la hiperinflación, claro, porque la estamos viendo, y probablemente va a reaparecer otro fenómeno, que es el fenómeno de la escasez. ¿Por qué? Porque ya el gobierno anunció el remarcaje, el precio máximo. El precio máximo entre el público, compañero, no existe en ninguna parte del mundo. ¿Por qué? No existe porque no ha funcionado, es una forma de control de precios. Entonces tú estás devaluando en 1.300%, estás aumentando los salarios en 6.000% que no sabes cómo lo vas a pagar, vas a poner la moneda a fluctuar y vas a contar los precios. ¿Cómo cierra esa ecuación de aumento de costo y precio fijo? Bueno, yo también quiero productos baratos. ¿Cómo es posible eso? Con una macro devaluación que ha habido, una maxi devaluación. Bueno, ojalá que el fenómeno de la escasez no vuelva a los niveles que teníamos antes, porque el gobierno, desde hace 1 año y medio, 2 años, optó por aceptar el aumento de precios con tal que los productos aparecieran. Pero si pones un techo a los precios con una macro devaluación que ha ocurrido de 1.300%, ¿cómo es que los precios? O sea, explíqueme cómo un producto, cómo un trabajador que tiene 4 empleados y estaba pagando a los trabajadores
2 salarios mínimos, 10 millones de bolívares, y ahora tiene que pagar la nómina en 130, 180 millones. Por cada trabajador, ¿cómo hace? Le pongo un ejemplo muy práctico. En una panadería, un trabajador ganando 2 salarios básicos, sin meter el estipendio que el panadero le da, que le da el pan y se lleva al trabajador, como una remuneración en especie, con 2 salarios mínimos, que gana un muchacho que trabaja en la panadería. El panadero tenía que vender 25 panes para pagarle al trabajador. Ahora tiene que vender 300 panes para pagarle al trabajador, porque está llevando la nómina a 180. ¿Cómo lo pago? ¿A quién le vendo yo esa cantidad de panes y a qué precio lo vendo para poderle pagar al panadero? Son cuentas, aquí no hay que ser un genio de la economía, eso son cosas prácticas que se debe enfrentar el pequeño y mediano. Y ahora el gobierno entonces se va a hacer de la nómina pública, de la nómina del sector privado. Primero, ¿cómo define una empresa pequeña? ¿La que tenga 20? ¿La que tenga 25? Por ejemplo, una empresa pequeña que tenga 20 trabajadores es pequeña, y la que tiene 21 no es pequeña. Es un solo trabajador el que hace la diferencia. Segundo, esa empresa pequeña puede ser pequeña, pero puede ser muy poderosa en los ingresos. Una empresa de computación pequeña, por ejemplo, factura mucho más que cualquier empresa manufacturera pequeña. Entonces, el criterio para definir lo que es pequeño y lo que es grande es muy difuso. ¿Y cuántos trabajadores son? Entonces, tienes ahora la nómina de los 3 millones de trabajadores activos del Estado, los 3 millones de pensionados, el casi millón de las alcaldías y las gobernaciones, y ahora te vas a meter por lo menos 500.000 más de pequeños y medianas empresas que le vas a pagar. ¿Con qué dinero? Entonces, esto es lo que puede desembocar, y nadie quiere esto, es un proceso de aceleración de la inflación, que ya lo estamos viendo. Hoy los precios ayer están desatados, ¿verdad? Y yo quiero ver esa subasta de dólares, cómo va a abrir ese mercado, porque Jorge Rodríguez dijo algo que tiene sentido, y es que no va a haber mercado paralelo. Pero la condición para que no haya un mercado paralelo del dólar es que tú puedas comprar todos los dólares que quieras y tú puedas vender todos los dólares que quiero. Porque si yo voy a comprar $2 y estoy dispuesto a pagar 10 millones y no hay dólares, entonces lo compro a alguien que esté dispuesto a venderlo más caro. Entonces el mercado paralelo surgiría si el gobierno no hace que sea flexible totalmente el mercado, y ahí yo tengo dudas de pasar de un extremo, de extremado control a una flotación total del tipo de cambio. Eso yo no lo he visto. Los 2 únicos países en América Latina que tienen un sistema de flotación cambiaria más o menos pura, donde la moneda fluctúa de acuerdo con el mercado, son 2, México y Perú. Todos los demás bancos centrales, todos, el de Chile, el de Colombia, el de Uruguay, todos intervienen en el mercado porque tienen pulmón, tienen cartera, tienen reservas para meterle al mercado cuando la volatilidad. Cuando Trump anunció que iba a construir el muro, el peso mexicano se vino al suelo. ¿Qué hizo el Banco de México? Que no interviene, intervino para soportar la coyuntura adversa, el terremoto que significó esto, y estabilizó la tasa de cambio. Pero México exporta 300.000 millones de dólares en productos no petroleros. Y el Banco Central tenía 250.000 millones de dólares en reserva para apoyar la moneda. Con 1.500 millones de dólares en efectivo, ¿tú puedes aguantar el terremoto de los venezolanos abalanzados sobre los dólares ahorita? Entonces, esto hay que pensarlo bien, y si vamos a un esquema de flotación, que lo digan, y después no se asusten cuando empieza a ver la tasa de cambio. Después no se asusten cuando empieza a ver la tasa de cambio subiendo. ¿La van a publicar? ¿La tasa de cambio oficial? ¿Cuándo se abren las franquicias para los operadores cambiarios? Y una pregunta, ¿y qué dólares van a vender esos operadores cambiarios? En efectivo, ¿dónde salen los dólares? Tiene que darle al Banco Central, pero el Banco Central no tiene dólares. Entonces son un conjunto de interrogantes, y yo cierro diciendo que esto crea más dudas que las certezas que habían antes, y la cuenta, desafortunadamente, compañeros, la van a pagar los trabajadores venezolanos, que van a ver esos 180 millones de bolívares vueltos sal y agua en un lapso muy corto. Aquí lo que está planteado es un cambio de modelo económico y político, con grandes reformas de alto alcance en materia macroeconómica, una gran reforma fiscal para equilibrar el fisco y reestructurar la deuda externa que hoy no se puede pagar. Nos metieron en una deuda impagable. Estamos gastando más, o gastamos más en deuda hasta el año pasado que gastamos en salud y educación juntos. Gran reforma fiscal, gran reforma monetaria. El Banco Central no puede emitir dinero de la nada. Reforma petrolera, que la PDVSA produzca más con inversión privada e inversión pública.
que esas reservas que están en el suelo se extraigan y el país vuelva a producir 3 millones de barriles de petróleo. ¿Verdad? Y una reforma institucional para que este gobierno deje que la gente trabaje, que no estén persiguiendo tanto, buscando por todos lados obstaculizar, que la gente la dejen trabajar, ¿verdad? Y otra cosa, van a subir el precio de la gasolina a precios internacionales y le van a seguir mandando a Cuba 50.000 barriles de petróleo diario, subsidiado. Entonces, subsidio para Cuba y los venezolanos vamos a pagar precio internacional. Muchas gracias.